Dios les bendiga, es un gusto de estar con ustedes esta tercera semana de clase del curso de hermenéutica. Antes de iniciar con esta clase quiero recordarles que esta semana hay examen rápido para que no se les pase, a algunos se les pasó la primera semana, y también para recordarles que deben de estar atentos al foro que ya pasó la semana pasada, pero que algunos se les pasaron por alto contestarlo. Entonces solamente es algún anuncio para que estén al pendiente. También faltan algunos de mandarme el tema que van a presentar como trabajo final. Ya algunos de sus compañeros escogieron. Si tú faltas, pues puedes enviarme un mensaje. Ya te pasé mi correo electrónico, te pasé mi WhatsApp, para que me lo hagas saber qué tema vas a escoger. Y si hay alguno que te interesa fuera de los temas que puse en la lista, puedes hacérmelo saber y yo te doy la aprobación para el tema que tú deseas hacer como trabajo final. Bueno, vamos a iniciar la clase, sin antes recordarte que esta clase está basada en los capítulos del 7 al 9 del libro de clave de interpretación bíblica de Tomás de la Fuente. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar esta tercera clase del curso de hermenéutica y vamos a comenzar hablando acerca de los pasajes paralelos. Cuando se lee la Biblia, ¿no se han notado algunos pasajes que aparecen mucho, que tienen mucha relación o mucha semejanza entre ellos? Generalmente esto podemos notarlo en los evangelios. Cuando tú lees los evangelios vas a encontrar la misma historia en 3 o 4 de los evangelios o 2 de los evangelios. Entonces, este ejemplo lo podemos encontrar pues ahí, donde se narra la misma historia, en ocasiones idéntica, en otras ocasiones varía la narración en algunos aspectos, en algunos detalles, en algunas diferencias, en algunos sentidos de narración. En la mayoría de los casos estos nos arrojan características adicionales sobre la historia, lo que nos lleva a dar más luz al entendimiento de dicha historia que estamos viendo o estamos analizando. Los pasajes que se refieren al mismo asunto son llamados pasajes paralelos, pero no solo aplican las narraciones de la misma historia en diferentes pasajes, también puede aplicar estos pasajes paralelos cuando se tocan algún tema de igual importancia o de igual en otros pasajes de la Biblia. No necesariamente tienen que ser los evangelios. A veces puedes encontrar, hablar sobre la parte de la crucifixión y puedes encontrar este pasaje refiriéndose al perdón de pecados en diferentes partes de la Biblia. Entonces, esos pasajes también son paralelos cuando hablamos no solamente de la misma narración de una historia, sino también cuando se habla del mismo tema en diferentes pasajes bíblicos. Eso también puede ser llamado también la parte de profecía, cuando en el Antiguo Testamento le toca una profecía y lo encuentran nuevamente en el Nuevo Testamento o en diferentes libros hablando acerca de la misma profecía. Muy bien. Si estudia un pasaje que tiene paralelismo con otro o que aborda el mismo tema, se debe examinar también los pasajes de otra parte de la Escritura donde se abordan los mismos temas o el mismo paralelismo. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos da una enseñanza completa de lo que estamos analizando o del pasaje que estamos viendo o que estamos metiéndonos ahí a profundidad. Si se hace esto, tendrás una buena interpretación del pasaje, pero si se ignora, cuando tú lees un pasaje de la palabra de Dios y tiene un paralelismo o estás analizando un tema y hay otros versículos, otras partes de la Biblia donde se analiza ese mismo tema y no los estudias o no vas ahí para comparar o para verlos, puedes cometer un gran error y puede que la interpretación que tú estás teniendo del pasaje sea una interpretación errónea. Muy bien, estudiar los pasajes paralelos nos permiten varias cosas, ¿no? Mejorar la interpretación. Cuando tú analizas los pasajes que están hablando acerca de un mismo tema y te vas a diferentes pasajes, la interpretación puede ser mucho mejor. También nos pueden ayudar o nos permiten una comprensión más completa de cualquier evento, ya que diferentes autores, tomando como ejemplo los evangelios, los diferentes autores toman una narración y cada uno lo narra de su perspectiva y va metiendo algunas partes que otros evangelios no toman o que los otros autores no meten para narrar la misma historia. Entonces, cuando tú comparas estos pasajes paralelos, puedes tener una mejor comprensión de cualquier evento. También puedes encontrar una mejor descripción, una descripción más detallada del pasaje que estás analizando. Quizá algún autor pasa por alto algunas cuestiones de su interés o para su interés, y otro autor puede meter esas mismas cuestiones de diferente forma. Entonces, cuando tú lees los pasajes paralelos, puedes tener una descripción detallada mejor del pasaje, y sobre todo para resolver algunas dudas que a veces tienen de un pasaje.
Si un pasaje tiene, o un texto tiene paralelismo, pues puedes resolver algunas dudas del texto que estás analizando y no agregar de nuestra cosecha a ese texto, no imaginar o no ponerte en perspectiva y decir, puede que pasó esto. No, realmente tienes un pasaje paralelo, puedes ir a encontrar y generalmente te va a dar luz de lo que pasó realmente sin necesidad de andar echando a volar nuestra imaginación y cometer algunos errores que podemos hacer. Cuando se estudia el pasaje paralelo comparándolos entre sí, se puede que nos encontremos en un problema de inexactitud. No sé si te ha pasado cuando ves un pasaje paralelo y ves otro, a veces hay cuestiones de inexactitud y tú puedes llegar a la conclusión de decir, algo está mal aquí, o se equivocó el autor porque ese autor dice esto y ese autor dice lo otro, ¿no? Esas cuestiones se pueden resolver. Generalmente, cuando encuentras estas inexactitudes y puedes llegar a la conclusión de decir, se equivocaron, no, realmente estas cuestiones se pueden resolver basándonos en varios aspectos. El primero de ellos, el propósito del autor. Generalmente una narración tiene que ver mucho con el propósito, o tiene que ver todo con el propósito del autor. Si el propósito del autor tiene algo en específico, pues la narración te va a llevar hacia allá. Pero si algún otro autor con este pasaje paralelo tiene otro propósito en su narración, pues va a poner características diferentes que puedes tú encontrar basado en el propósito del autor. También el énfasis del autor. Generalmente, el autor pone énfasis en algunas cuestiones que otro autor pone énfasis en otras cuestiones. Un ejemplo burdo sería, a lo mejor un autor pone énfasis en el tiempo y a lo mejor otro autor pone énfasis en el hecho. Entonces, a veces por esas cuestiones podemos encontrar algunas inexactitudes en las narraciones, inexactitudes entre comillas en las narraciones. También tiene que ver mucho el idioma. El idioma tiene que ver en la cuestión del escrito. Probablemente el autor lo escribió en este idioma o en otro idioma, o incluso al idioma al que va dirigido. Quizá al público al que va dirigido cierto pasaje paralelo es al judío, y quizá otro pasaje paralelo es dirigido a un griego. Entonces, en esta parte a veces puede haber inexactitudes, pero no es por la inexactitud en sí, sino porque el idioma va dirigido a diferente público. Para evitar este tipo de inexactitudes o caer en la idea de que hay inexactitudes en la palabra de Dios, también es necesario estudiar los libros contemporáneos al libro que tú estás estudiando. ¿Por qué? Porque eso te da luz en el contexto histórico, en el contexto cultural en el que se escribe, este pasaje. Y también para resolver esos problemas de inexactitud, puedes llegar a leer los libros que escribió el mismo autor para darte cuenta cómo éste escribe o cómo éste narra las situaciones. Y así darte cuenta que a lo mejor no son problemas de inexactitud, simplemente el autor tiene un estudio, un público diferente, un propósito diferente, un énfasis diferente. Debemos entender que es importante estudiar los pasajes paralelos y todos los que tengan alguna conexión histórica. Si reconocemos que la Biblia es una unidad doctrinal, es decir, que en la Biblia hay una armonía doctrinal y que entre sus partes no hay ninguna contradicción verdadera, entonces es importante estudiar los pasajes paralelos y lo que tenga que ver con los contextos históricos o la conexión histórica entre estos pasajes. Entonces, para encontrar esta importancia podemos reconocer dos cosas, Reconocer que la Biblia tiene una unidad doctrinal y que no hay ninguna contradicción verdadera entre los pasajes o entre pasajes de la palabra del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque si es el Espíritu Santo quien escribió la Biblia y quien dirigió a los escritores, los textos que analicemos jamás podrán estar en contradicción con el mensaje de la Biblia. Y cuando hablo del mensaje de la Biblia, hablo del mensaje general de la Biblia. ¿A qué nos referimos con ello? A que ningún pasaje de la Biblia puede estar en desacuerdo con el tema general de la misma. Entonces, no sé si recuerdas un poco en la clase pasada acerca del contexto inmediato, el contexto general de la palabra de Dios o del contexto remoto. Vas a encontrar que un pasaje tiene que estar en armonía tanto del contexto inmediato, y si no hay contexto inmediato tiene que estar en armonía con el contexto remoto, que es el tema general o principal de la Biblia.
Así como es necesario examinar cualquier texto junto a su propio contexto, también es necesario compararlo con la enseñanza general de la Biblia. Una vez que tú analizas el contexto de un pasaje, tienes que llevarlo, analizarlo al general de la Biblia, porque el contexto y el pasaje no puede contradecir o no debería contradecir lo general de la Biblia, porque si no diríamos que la Biblia es errónea en su fundamento, y si decimos eso, pues podemos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo se equivocó al escribir la Biblia. Entonces, por esas cuestiones no hay que hacer esto, ¿no? Algunos piensan que esta regla es una extensión de la regla del contexto, y prácticamente así es, ya que todas las reglas de interpretación están relacionadas. Si tú has ido observando a lo largo de estas 3 clases, todas las reglas de interpretación van siendo interrelacionadas entre sí mismas. Al creer que la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo, debemos llegar a la conclusión de que cada parte de la Biblia está en armonía. Siempre que se interprete correctamente, no habrá contradicciones verdaderas, ¿sí? Cuando entendemos esto, generalmente vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia está en armonía, pero siempre y cuando los pasajes se interpreten correctamente, no habrá contradicciones entre los pasajes paralelos que puedes encontrar, o entre un tema u otro dentro de la palabra del Señor. Este punto de vista no se hace de forma maliciosa ni arbitraria para cerrar la mente de los que interpretan, o para cerrar la mente de aquel que está leyendo la palabra de Dios. Puedes decir, entonces si basamos eso, lo estamos haciendo ya arbitrario. No necesariamente. ¿Por qué decimos que no necesariamente? Porque más bien el pensar que la palabra fue escrita por el Espíritu Santo y no puede contradecirse es una base doctrinal inherente en la palabra del Señor, pero también esta pequeña regla nos puede llevar mejor, más que a cerrar nuestra mente, a preguntarnos o analizar correctamente el pasaje con nuestros argumentos. Y sobre todo nos evita llegar a la conclusión ambigua de una solución ambigua y de un fundamento sin un fundamento bíblico. Es decir, puedes tú analizar un pasaje y puedes llegar a una solución ambigua y decir, este pasaje está equivocado, este pasaje se contradice y no tiene un fundamento bíblico, es simplemente tu interpretación. Entonces, tienes que tener presente esto, que si el autor fue el Espíritu Santo de la palabra del Señor, no puede contradecirse, ¿no? Y inspiró a los escritores a tener esta armonía bíblica en toda la Biblia. Entonces, por eso debemos de analizar los pasajes, y cuando exista un problema genuino, el lector debe exigirse a sí mismo un estudio imparcial del caso antes de afirmar que algún texto difícil se equivoca. ¿Qué queremos decir con eso? Antes de llegar a una conclusión de decir que un texto se equivoca, debes de exigirte a ti mismo un estudio imparcial del caso que estás analizando. Debe ser imparcial. Y cuando vamos a la imparcialidad, vamos a descubrir que los textos tienen armonía, porque la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo guiando a los escritores. Para entender correctamente cualquier pasaje, debemos reconocer siempre debemos reconocer que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial cuando lo escribió. Siempre que tú vayas a la palabra de Dios, debes de entender que hay diferentes autores, pero que cada autor en su escrito tenía un propósito diferente. Y siguió algún plan en su composición, es decir, diseñó un plan en su composición del libro. Si tú vas al libro de Lucas, vas a ver muy bien detallado el Evangelio y cómo Lucas lo narra parte por parte en este plan de propósito que él se propuso en el libro, ¿no? Guiado obviamente por el Espíritu Santo. Pero no debemos de olvidar tampoco que hay razones, que hay limitaciones en el autor por razones del tiempo en el que vivió y el estado de los conocimientos humanos. Entonces, cuando tú vayas al pasaje, hay que recordar 3 cosas. El autor tiene un propósito. Siempre escribe con un propósito. Segunda cuestión, el autor tuvo un plan en el que escribe el libro o el texto analizado. Y tercero, tienes que comprender las limitaciones que tenía este autor en su tiempo, en su contexto y en su cultura en la que él escribió el libro que tú estás, o el pasaje que tú estás analizando. El propósito del autor es la razón fundamental del escrito. Cuando el autor escribió, tenía un propósito. Esta es la razón fundamental del escrito. Este determina el énfasis
y el rumbo del pasaje. Siempre el propósito del autor va a determinar el rumbo y el énfasis del pasaje. Cuando consideramos cuidadosamente el propósito de un escritor, podemos interpretar correctamente la Biblia. Pero no solamente es importante, como vemos, ¿no?, el propósito, también el plan del libro en la forma literaria que empleó el escritor para presentar un tema o llevar a cabo su propósito. Por lo tanto, todo lo que tú vas a encontrar en un libro o en alguna carta que tú estés analizando la palabra del Señor, vas a ver que el autor utilizó un plan para escribir ese libro. Entonces, todos los hechos, narraciones, menciones o figuras que puede llegar a utilizar el escritor están relacionadas con su propósito. No debemos de olvidar esto, porque a veces podemos sacar un texto del contexto, del propósito, y transversarlo a donde nosotros queramos. Por esa razón, hay quienes toman la palabra de Dios y hacen doctrinas totalmente erradas, e incluso dan enseñanzas que no dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han sacado el texto fuera de su contexto, han sacado el texto fuera de su propósito, han sacado el texto fuera del plan del autor. Además de ello, cuando hablamos no solamente de esta parte que es importante, sino también de las limitaciones, según algún libro de la Biblia, nos referimos a los asuntos doctrinales, históricos o científicos de los que el escritor no podía hablar por sus condiciones en las que permitía hacerlo o no tenía la comprensión necesaria de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que todo autor tiene limitaciones al escribir la palabra, y no porque el Espíritu Santo tenga limitaciones, sino porque el autor, que es guiado por el Espíritu Santo, tenía limitaciones en el conocimiento, estaba limitado a un tiempo, estaba limitado a su cultura, estaba limitado a un conocimiento en el cual hay que entender esto, porque a veces podemos acribillar la Biblia o a un autor sin entender que su contexto lo limitaba, pero que él escribe conforme al Espíritu Santo y bajo un propósito y un plan en el cual él fue dirigido por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de limitaciones científicas, consiste en el hecho básico de entender que ningún libro de la Biblia fue escrito para revelar verdades científicas. Muchas veces algunos ataques que se han tenido para algunos autores o para la Biblia misma es que se contradice algunos aspectos de la ciencia. Vamos a las limitaciones, ¿no? Quizá algunas cuestiones que se pueden decir contradicciones científicas son limitaciones que tenía el autor en su tiempo, en su forma de ver la situación en la que se encontraba en su contexto. Entonces, hay que entender que ningún libro de la Biblia es científico, es decir, es de ración científica. Sí contiene ciencia en algunos puntos, pero su propósito no es la ciencia, ¿sí? Entonces hay que entender esta parte en las limitaciones del autor. También hay limitaciones doctrinales. Y cuando hablamos sobre las limitaciones doctrinales, nos referimos a que generalmente en las profecías el autor no tenía el panorama completo de dicha profecía. Eso es un ejemplo claro, es el ejemplo de Apocalipsis o libro de Apocalipsis. Hay profecías en Apocalipsis que cuando las escribe Juan no tiene a la idea general a qué se refiere, pero él está escribiendo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces tenemos limitaciones doctrinales, cómo va a ser algunas cuestiones en el futuro, cómo va a terminar algunas cuestiones en la tierra. Ese tipo de limitaciones doctrinales se presentan generalmente en las profecías. También tenemos limitaciones históricas, a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Se refiere a que el autor estaba limitado en su tiempo, por lo cual se explica generalmente bajo un contexto histórico y un contexto cultural, el cual es diferente a cualquier época en la que se lee la Biblia. Entonces vas a encontrar que el autor a veces utiliza cuestiones muy históricas, muy culturales de su época, que a lo mejor nosotros no podemos entenderla en su totalidad porque nuestra cultura y nuestro contexto es diferente. Por esa cuestión encontramos que es necesario tener herramientas históricas, herramientas gramaticales, herramientas de traducción para entender todas esas cuestiones que limitaban en su contexto al autor, ¿no? Muy bien, cuando ofrecemos algunas interpretaciones o cuando ofreces la interpretación de algún pasaje de la Escritura, nunca debes olvidar estas tres cosas que hemos visto. Que el autor siempre escribió bajo un propósito, que tenía un plan detallado del libro y que tenía limitaciones en su tiempo. Muy bien, entonces esta es la tercera clase que hemos visto. Hemos hablado
acerca, ¿no?, de los pasajes paralelos, la importancia, cómo estudiarlos. También hemos visto, ¿no?, el mensaje general de la Biblia y cómo el autor siempre tenía un propósito, un plan y escribía de acuerdo a sus limitaciones en aquel tiempo, ¿no? Entonces, muy bien, esa es la tercera clase. Espero que haya sido mucha bendición. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de claves de interpretación bíblica. Solamente es un resumen de lo que hoy hemos visto esta semana, y esta clase pues espero que te ayude a abrir un poco más el panorama de lo que tú has estudiado. Que el Señor te bendiga, y cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario, estoy a tu disposición. Dios te bendiga.